Profe, Escucho. Oh, sonó súper fuerte eso. Dime. es que le quiero preguntar si le llegó mi correo. Es que la última vez que le mandé un correo no le llegó uno y sí le llegó el otro. Y ahora me ¿Eres aparecieron como dos correos de Carla, usted. Carla Carla Acevedo. Acevedo, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ese llegó, sí llegó. Llegó justo antes de que empezara la clase. Ah, ya, De hecho, gracias. por eso quiero. A ver, espérate, acaba de llegar otro más. Espérenme. Es que yo tengo un Excel aquí donde estoy anotando quiénes son los que han llegado, para que vean ese Excel, Profesor, para que no se preocupen antes. Espérenme un poquito, ¿ok? Ya, les voy a mostrar el Excel ahora para que vean cuáles son los trabajos que han llegado, para que los que han enviado no se preocupen. Voy a compartir la pantalla. Ya, eso es lo que está hasta ahora. Ignoren esto que está al lado de esas notas porque tengo que sentarme a revisarlo. Revisarlo yo me tomo su tiempo, ustedes son muchos, yo soy uno. Y tengo sí la intención de que la próxima clase de representación, que esta semana, que el jueves, poder tenerles las notas. Ahí están los que he recibido. Los que dicen OK son los que he recibido. He recibido el de Carla Acevedo, Cristian Aguilera, Diego Barrera, Caroline Cáceres, Miguel Carrillo, Kevin Castillo, Francisco Fuentes, Adriana Gamarra, Camila Gangas, Brian Garrido, Krishna González, Abigail Gutiérrez, César Hernández, Itan Hernández, Ignacia López, Martina Macaya, Ángela Mella, Felipe Mendoza, José Núñez, Franco Navarro, Joaquín Núñez, Josefa Olivares, Javier Ortega, Francisca Palma, Marcelo Pérez, estamos terminando, Constanza Quesada, Felipe Ramos, Tania Rebeco, Gonzalo Rojas, Alexander Salgado, Constanza Sepúlveda, Alan Suárez, Luis Tiznado, Leonardo Troncoso, Paloma Valdés, Christopher Valdés, Ana María Valdivia, José Valenzuela, José Vargas, Camila Vergara y Martín Villar. Hasta ahora, esa lista que dije son los correos que han llegado de manera efectiva y los tengo ya acumulados. Aquí no están acá, están en la carpeta de arquitectura. Escucho a alguien que habla por ahí. ¿Qué pasa? Que le envié de nuevo el correo porque no había adjuntado el archivo de el encargo cero. Eres Ángela Mella. Ángela, ¿no? Sí, lo recibí. Sí, está recibido. Sí. Es que Aquí sí, porque veo no que había llegó el de adjuntado. Miller. Sí, Ya, sí. eso quería comentarles. Ahora, conversar un poquito antes de ver la clase. Ustedes tienen que ser rigurosos con esto. Vi casos que me enviaron el correo como unos 6 veces fuera del SEO. 6 veces que me enviaron el correo. Entiendo que haya un problema de conexión, pero si hay alguien que envió un correo y después se le olvida algo, chiquillos, acuérdense que está en la universidad. Tienen que ver bien las cosas antes de enviarlas. Envíenla con el nombre que les pedimos, el asunto que pedimos. Tiene que ser una cuestión súper protocolar. Tienen que saber enviar la cuestión de una. Eso, si ahí la Camila dice yo, pero no fuiste la única. Hubieron muchos casos de varias que enviaron muchas veces el mismo archivo. Y después, ¿qué hace uno, no? Yo agarro el último archivo que recibí, ¿no? O sea, en rigor, si alguien me envía uno que después le modifica algo, después, ¿qué es lo que uno haría como para poder saber cuál es el correcto? Háganse cargo de eso, chiquillos. De ahora en adelante, tiene que ser solo un archivo el que envíen. Y lo otro, a varios les escribí por correo de que el archivo tenía que ser un PDF. Me llegaron archivos con más de un PDF y me llegaron archivos con JPGs en vez de PDF. Eso también tiene que ser riguroso. Tiene que ser todo en el formato que se les pide. Para eso está la rúbrica, chiquillos. Si alguien tiene una duda, en la rúbrica se señala que esta cuestión es, por ejemplo, en un PDF. Normalmente va a ser todo en PDF, normalmente. Nosotros vamos a estar trabajando constantemente en eso, a no ser de que sea otro tipo de software. Escucho. No le llegó mi trabajo porque no estoy en su lista. ¿Quién está hablando? Constanza Monsalve. Déjame revisar. Monsalve. No ha llegado. De hecho, voy a bajar el de Millaray Cabrera. No, Monsalve no ha llegado. De hecho, voy a revisar acá. Monsalve. Constanza, ¿cierto? Constanza.
Ujú. Ay, ese es de la otra vez. Sí, No sé no por ha qué llegado. no llegó. A ver, espérate de nuevo. Salve, Constanza. Ah, sí. Tú me enviaste uno, pero está en un formato que no es el que pedí. Y te escribí de vuelta. Tú eres uno de los casos que pedía que enviara la cuestión en PDF. Ah, ya. Envíalo de nuevo, El porque área ese cinco. formato no nos sirve. Ya, profe. Dale. Revisen, chiquillos, si enviaron o sea, la lista ya se las mostré, quiénes son los que he recibido sus trabajos, pero revisen, porque hay algunos que yo les respondí de vuelta. No me sirven muchos PDF, no me sirve en JPG o en un formato que no sea PDF. Sean cautos en eso, chiquillos, no pueden tropezarse con una cuestión así de fácil. Así que eso. Como les decía, yo me voy a tomar algunos días para poder revisar esto, son muchos ustedes, y cada uno merece su tiempo para poder ser visto bien el trabajo. Así que paciencia, la nota no va a estar hoy, por supuesto que no. Comentarios respecto a esto, tampoco va a haber. Los comentarios yo pienso darlos la próxima semana mostrando, digamos, como 3 casos buenos, 3 casos regulares y 3 casos malos. Esto va a ocurrir normalmente. O sea, para las entregas finales y para poder ver los resultados se van a hablar los trabajos así. Y la idea es que cada uno de ustedes establezca una relación con lo que se presenta y con lo que también hizo y tenga una capacidad de autoevaluación. Así que para el próximo, el jueves que tenemos la clase de representación, mi idea es precisamente hacer hablar eso, los 3 buenos, los 3 medios y los 3 malos. Y ahora les quiero mostrar cómo vamos a seguir en este curso. Tengo preparada una pequeña presentación, es solamente el esbozo de lo que trata el dibujo técnico. Mi idea es no colapsar los demás información ahora, puesto de que sé que están trabajando para taller. Así que hoy día vamos a presentar qué trata básicamente el dibujo técnico y vamos a aventurarnos como para el jueves ya ir diciéndoles de qué se va a tratar el trabajo del encargo 2, que básicamente tiene que ver con sus propias viviendas. Voy a compartir la pantalla, ya la estoy compartiendo. Vamos, empezamos al tiro. Voy a desactivar mi cámara para que no haya ningún drama. Ahí sí. Ya, cualquier duda que tengan al chat, voy a activar o sea, desde el teléfono aquí voy a revisar si es que dicen algo. Bien, esta es la semana 4 en rigor de nuestro curso. Y hoy básicamente lo que me interesa conversar, como les decía, es introducir a lo que significa como tal el dibujo técnico. El dibujo técnico pasa a ser la herramienta, como podría decirse, la herramienta madre que tenemos como arquitectos, ¿no? La representación, comilla, más importante que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esta nos permite comunicarnos directamente con los otros personeros, digamos, de la construcción, ¿no? Si en el momento que nosotros estamos diseñando una obra, desde el momento de hablar con el cliente, desde el momento de hablar con el constructor, con el ingeniero calculista, con el eléctrico, con el de instalaciones de agua potable y con la municipalidad y con etcétera, etcétera, etcétera. El dibujo técnico pareciera ser que es nuestro código como madre, como digo, el más importante. Aún así, nosotros tenemos nuestras otras maneras de representar, que es lo que nosotros vamos a ver una vez concluida esta parte. Pero el dibujo técnico tiene esa cuestión importante. Y como les comentaba en las clases pasadas, el dibujo técnico es un trabajo que no cuenta con perspectiva, ¿no? Porque precisamente lo que busca es generar una representación, una abstracción de la información que tridimensionalmente tenemos, ¿no? Que tridimensionalmente observamos, traducido en un elemento bidimensional para su mejor comprensión. Aquí está, Euclides, Tales de Mileto y Pitágoras, desde la época antigua, ¿no? Que estos 3 grandes nombres básicamente cimentan qué es lo que importa hoy como dibujo técnico, ¿no? El dibujo sin perspectiva, por ejemplo, el uso del dibujo de polígono, la valorización de línea, incluso, son cuestiones que estos 3 principalmente personeros hablaban mucho, ¿no? Y la relación que tiene todo este elemento con la matemática. Básicamente nosotros estamos dibujando cuestiones medidas, ¿no? Y para dibujar cuestiones medidas es que, claro, la matemática entra de alguna manera en esto, ¿no? Después ya en la época del Renacimiento, Brunelleschi y Da Vinci, ¿no? También toman lo que básicamente se conversó, lo que básicamente se avanzó en la edad antigua, ¿no? Y dan profundidad, ¿no? Desde sus
mal dicho, entre comillas, mal dicho estilo, ¿no? Desde el gótico, desde el barroco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante del dibujo técnico, ¿no? Que básicamente nos permite trasladar nuestras ideas, ¿no? Un ejercicio desde el cerebro a, digamos, el papel para poder, digamos, decirle a alguien, esto es lo que vamos a construir, esta es mi idea, ¿no? Y para ello es que nosotros tenemos muchas, como digamos, perspectivas, ¿no? Podemos mostrar las cuestiones desde distintos lados. En rigor, el dibujo técnico es libre, ¿no? El dibujo técnico correcto es el dibujo que mejor muestra lo que tú quieres conversar. Sin embargo, existen una cantidad de reglas y una cantidad de elementos y una cantidad de códigos que importan mucho, digamos, para poder hacer un plano que sea reconocible, digamos, para con cualquiera, ¿no? Para con sus pares, para con el resto de la gente que está en la construcción de una obra, para el resto de, no sé, de una investigación, de una tesis, digamos, lo que sea. El dibujo técnico tiene esa importancia, sin duda alguna. Ahora, lo chistoso es que lo que nosotros estuvimos hablando, ¿no? De este monstruo que ustedes crearon y que después se muestra desde la planta con las 4 elevaciones, básicamente eso se llama sistema diédrico, ¿no? Esa voluntad de agarrar un cuerpo o un espacio, ¿no? Y mostrarlo desde estas maneras como segmentando y diferenciando las vistas desde un punto de vista horizontal o vertical sin perspectiva, el sistema se llama diédrico. Básicamente se forman distintos diedros del elemento, ¿no? Y se forma, digamos, esta vista como a través de pseudo, como imágenes, digamos, como casi holográficas, ¿no? De este elemento central. El dibujo técnico, en rigor, viene a ser un sistema de representación gráfica. Y como sistema, que valga la redundancia, está sistematizado, ¿no? Está codificado cómo funciona el dibujo técnico, está codificado cuáles son las herramientas para poder utilizarlo. Ustedes, a medida que vayan avanzando en sus carreras, se van a ir dando cuenta que precisamente para poder dibujar algo tan básico como una puerta, el código, el sistema de eso existe. No hay que inventarlo a cada momento. Si yo quiero dibujar un muro o un medio muro, ¿no? O un antepecho o el marco de una ventana, eso también existe. Ya se sabe cómo se dibuja, ¿no? Son acuerdos explícitos e implícitos que tenemos entre la profesión, ¿no? Y entre las otras profesiones para poder, digamos, determinar, ok, esto es una puerta. Y puedo reconocer una puerta desde el plano de, no sé, de Cristian o una puerta del plano mío, porque básicamente el código es el mismo, ¿no? Ahora, el dibujo técnico como sistema de representación gráfica busca hablar precisamente de las dimensiones, de las formas y las características de los espacios y los objetos que están en el espacio. En ese aspecto, lo que menciono de la matemática es esencial. Una matemática casi que podría ser básica dependiendo de la forma que tenga nuestra obra, ¿no? Y puede tener una matemática mucho más compleja a medida que nuestra obra, ¿no? Las formas de nuestra obra que nosotros buscamos explayar, va a tener, digamos, una matemática mucho más compleja. Las dimensiones, las formas y las características de los espacios pareciera ser que son las cuestiones que como arquitectos siempre perseguimos, ¿no? Nosotros como arquitectos buscamos dar características a espacios, buscamos generar habitabilidad en espacios distintos. Y el dibujo técnico lo que permite es digamos, llevar eso a cabo, ¿no? Nos permite trasladar esa idea de un momento mental a un momento de papel, a un momento de construcción, ¿no? Y que se vuelva realidad, básicamente, lo que estamos proponiendo. Aquí tengo un edificio que ¿Podrían desactivar el micrófono? Ahí. Gracias. Hay un edificio que considero que es bastante interesante y siempre voy a estar hablando de Lina Bobardi porque creo que es mi arquitecta favorita. Y claro, este edificio ubicado en ya. ¿Cómo se llama? Lina Bobardi y el CES Pompeya, lo que permite un edificio que, claro, es un edificio de hormigón que está ubicado en un lugar de Sao Paulo, el cual tenía cierto grado de obsolescencia, ¿no? Existían estas pequeñas estructuras, o sea, pequeñas no son, perdón, pero comparado con el volumen que ella propone, sí, pareciera ser pequeño, que estaban obsoletos, que eran como determinadas bodegas de una fábrica abandonada, y lo que ella hace es tomar esa fábrica y lo unifica con esta propuesta de ella, ¿no? Con este edificio, que lo que permite, básicamente en estos grandes pisos, si ustedes se dan cuenta aquí como que en la ventana y existe una interesante cantidad de metros de alto, ¿no? Que tiene ese edificio por dentro.
hay canchas de fútbol ahí, hay piscina ahí. Entonces, ella lleva como un sistema deportivo para, digamos, comunicar ese sector de la ciudad de Sao Paulo mediante, digamos, esta torre con estas conexiones con otra torre que básicamente es como una especie de edificio para poder recorrerlo de manera vertical, ¿no? Existen ascensores, existen escaleras en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? Claro, nosotros podemos hablar del edificio de manera tridimensional, podemos hablar de su materia, podemos hablar de su textura, de su color, podemos hablar de su forma, ¿cierto? Podemos hablar de su habitabilidad, ¿cierto? Desde aquí podemos establecer relaciones visuales entre el tamaño de una persona y el tamaño del edificio. Es una cuestión impresionante, la escala, ¿no?, que tiene este edificio. Pero para poder llegar a construir esto uno tiene que básicamente dibujarlo, ¿no?, previamente. Y el dibujo, para poder hablar de Lina Bo Bardi, busca establecer precisamente esa relación entre lo real, lo existente, en este caso el edificio construido, se genera esa proyección de lo representado. Entonces, aquí tenemos una planta de ese mismo edificio. Acá está la torre, básicamente, que fue la que les mostré, donde están las canchas dentro, ¿cierto? Hacen un corte seccionado y muestra, digamos, el piso 1, 2 o 3 o 4 de esta torre, ¿no? Y sí, busca establecer esa relación, digamos, desde la planta, ¿no? Desde el tamaño de los espacios con el resto del edificio. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo le hablaba de la industria, o sea, de la fábrica abandonada, de estos galpones, ¿cierto? Están ubicados en este sector y, digamos, tiene un tamaño horizontal, vertical, mucho más grande, ¿cierto?, que lo que ocurre con el edificio, con la torre de hormigón. Esto se ve mucho menor, entre comillas, en esta planta, ¿no? Pero es porque precisamente nuestra planta lo que busca es hablar de las dimensiones del largo y el ancho, ¿no?, de los espacios. Lina Bo Bardi consolida ese pasillo interior, ¿no? Y las bodegas las va separando y diferenciando mediante distintos programas, ¿no? Programa como, digamos, función del lugar. Dentro de esas funciones de los lugares, ¿cierto?, va generando este recorrido, el cual remata, digamos, en este como tableado, que es un tableado donde los brasileños van y toman sol aquí, se echan y en traje de baño y una toalla abajo, llegan y se ponen guatita al sol. Y esto se relaciona con una cuestión acá que es profundamente deportiva, ¿no? Existen baños también y otro tipo de elementos en la torre secundaria. Entonces, cada uno de estos programas, estos usos que tienen estos lugares, tienen una connotación cultural, tienen una connotación así de, por ejemplo, salas para tercera edad, tienen salas para, no sé, cibercafé, tienen bibliotecas, tienen auditorios, etcétera, etcétera. Y esta cuestión como que es una cuestión más cultural, tiene como una connotación, digamos, un poco más deportiva, que es lo que ocurre acá. Entonces, la totalidad de esto habla como del, básicamente, esparcimiento que podría tener el habitante de Sao Paulo en este edificio, ¿cierto? Laboratorio fotográfico, estudio de música, etcétera. Hay un montón de cuestiones acá. Hay restaurantes, hay cafeterías y ta. Lo que me parece interesante fuera del edificio como tal, que no deja de serlo, ¿no? Es precisamente cómo nosotros tenemos que pasar por esto para poder llegar a esto, ¿no? Para poder construir algo. El plano es una herramienta esencial y el dibujo técnico, como digo, tiene una cantidad de códigos que uno podría ya empezar a oler y como a percibir en este dibujo, que yo creo que muchos tienen de los conceptos que ya le hablé, la valorización de líneas, ¿cierto? Con la escala y el tamaño de las cosas. Y ante ello es que me interesaba parar, porque básicamente como dibujo técnico ustedes tienen dos grandes herramientas que se pueden subdividir en varias, ¿no? Pero las dos grandes herramientas, la primera es la línea, obviamente. Nosotros y ustedes ya han estado ejercitando con la línea, del tiralínea, ¿no? Esa línea básicamente puede tener distintas magnitudes y las distintas magnitudes vienen y se conectan con básicamente la razón de ser de esa línea. No es llegar y tirar una línea, ¿no? Esa línea tiene que tener alguna forma, algún objetivo, ¿no? Pretenderá mostrar algo de una mejor manera dentro del dibujo técnico que estamos llevando a cabo. Ante ello es que me parece interesante esta clasificación de líneas que se habla, ¿no? La primera que se muestra acá arriba, que es la línea simple, que es la línea que ustedes, por ejemplo, fue la primera que ustedes dibujaron cuando hicieron el ejercicio de las sombras, ¿no? Esa línea en rigor se llama línea de representación y lo que busca marcar es el perímetro del espacio o el objeto representado. Y es curioso porque nuestro dibujo técnico
parte desde la idea que nosotros estamos abstrayendo un elemento. ¿Y por qué? Porque nosotros marcamos perímetros de lugares. Y nosotros, si vemos la realidad, no existe esa línea. O sea, si ustedes miran su mano, ustedes van a dibujar una línea que no existe de esa mano, que va por el exterior, ¿cierto? Que la va a rodear. Es como cuando vemos los monos animados, ¿cierto? No sé, Tom y Jerry tienen una línea negra, ¿no? Que marca su perímetro, ¿no? Digo Tom y Jerry como el mono antiguo más viejo, pero que me parece chistoso. Pero en rigor, cualquier dibujo animado como que nosotros imaginemos tienen esa línea, ¿no? Y esa línea básicamente desde la caricatura, ¿no? Acá en los planos, sigue apareciendo. Nosotros para poder dibujar el plano tenemos que dibujar básicamente el perímetro, cuyo perímetro como tal, como línea, no existe en la realidad. Pero nosotros lo volvemos evidente desde ahí, ¿no? Por eso se llama la línea de representación. Buscar o representar el objeto, no instalar el objeto en nuestro papel. Distinto sería, por ejemplo, tomarle una fotografía. Después de esa línea, la segunda que tenemos es una línea que tiene una punta de flecha. Y ustedes la van a usar un montón, un montón. Esa se denomina línea guía y señala una parte del objeto o del espacio, ¿cierto? A la cual hace referencia una nota. En ese aspecto, por ejemplo, ustedes ya van a conocer lo que significan los escantillones, ¿no? Los escantillones son cortes hechos, digamos, con un detalle muy superior a lo que ocurre, digamos, dentro de un muro. Y para poder hablar de lo que ocurre dentro de un muro, ustedes podrían como imaginar los muros que tienen en su casa, ¿no? En su habitación. Ok, si lo corto, ¿qué hay? Hay una capa no sé, de un tabique de madera, luego existirá una estructura de madera, a lo mejor adentro tiene un aislante térmico, por el otro lado tiene otro tabique de madera y a lo mejor sobre él le pusieron cerámica, pero entre la cerámica y la madera está el pegamento de la cerámica, ¿no? Entonces también eso ocupa un espacio. La línea guía para nosotros sería básicamente marcar mediante flechitas cada uno de esos elementos que nosotros vemos en nuestro corte, ¿no? En nuestra disección de ese muro, para poder hablar de cada uno de los elementos que estaba mencionando. Línea guía, una línea con flecha. La segunda, una línea de ruptura, básicamente es una línea, ¿cierto? Que se le ve como cierto corte y luego esa línea yo la dibujo como línea punteada. Esto se utiliza, según acá dice, representando piezas largas, ¿no? Que es acortada en su representación. ¿Qué pasa si ustedes están dibujando, por ejemplo, un edificio, pero ustedes realmente quieren enfocarse del edificio en, digamos, no sé, digamos el comedor, ya, el comedor que queda en la esquina noreste de la cuestión. Entonces ustedes para dibujar eso y con un tamaño mayor, ¿no? Con un zoom mayor, con una escala mayor, no dibujan el resto del edificio. En ese caso, básicamente, que ustedes buscan enfocar su dibujo técnico en ese comedor, es que básicamente dibujan eso como línea punteada diciendo, sí, el edificio sigue para allá, pero no lo dibujé. Eso se llama línea de ruptura y ocurre en varias partes. También cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, una escalera, ya lo voy a mostrar con mayor detalle, y la escalera, claro, va subiendo. Y nosotros en nuestra planta tenemos nuestra mirada justamente en una altura determinada. Para poder hablar de la escalera y los escalones que van para arriba, normalmente lo que se hace es se les dibuja una línea de ruptura. Básicamente lo que permite es dibujar los escalones que están sobre nuestra visión de manera punteada y los que están bajo con línea continua. Eso les va a quedar más claro cuando veamos cuáles son los elementos de los códigos, ¿cierto? De cada cosa que nosotros podríamos dibujar en una vivienda o en un edificio estándar, ¿cierto? Pero línea de ruptura, básicamente una línea que por un lado es recta, se le dibuja una pequeña línea y luego aparece el resto de la línea punteada. La línea oculta es una línea punteada, o sea, básicamente son líneas segmentadas que representan, por ejemplo, esquinas o vértices de elementos que se encuentran oculta la representación. Que es un poco lo que les comentaba, si nosotros tenemos una escalera, pero la escalera está arriba de nuestra representación, nosotros lo que vamos a hacer es ocultar el resto, pero queremos decir que está ahí, ¿cierto? Hay como decisión del dibujo técnico, nosotros tenemos que estar como constantemente pensar de que el dibujo tiene que ser la única y la mejor manera que tenemos para contar lo que estamos diciendo. Entonces, por eso es que la línea oculta, para poder mencionar, por ejemplo, los aleros, ¿cierto? Que son las alitas de los techos que pasan, ¿cierto? Del muro de afuera, ¿cierto? Y como que tapan un poquito más afuera. Nosotros normalmente dibujamos el alero con una línea punteada, marcando el perímetro de esta, etcétera.
Estas 5 líneas las van a entender mucho más cuando veamos todos los otros elementos y veamos las plantas. No se preocupen. Pero solo les digo que en rigor existen 5 líneas, que son como casi, con esas 5 líneas hacemos casi todo, ¿no? Y la otra línea, que es la que yo creo que es la más importante de todas, porque habla precisamente de la valorización, lo que he intentado repetirle muchas veces en el trabajo 1, son las líneas de corte plano. Representa dónde se hizo un corte imaginario. En ese aspecto, ustedes valorizan con una línea mucho más gruesa lo que en el ejercicio de la planta y las elevaciones, lo que está más cerca. Si ustedes trabajan en una planta, ¿cierto? O en un corte, que ya van a ver eso, insisto, ya van a ver eso, esas líneas tienen una línea de corte plano, y esa línea de corte plano es básicamente una línea más gruesa que la línea de representación. En rigor es sencillo. Lo único que importa es que vayan tomando cuenta de que cuáles son las líneas que se usan en cada momento y empezar a, digamos, a acostumbrarse a eso. La segunda herramienta, porque la primera que mencioné era la línea, ¿no? Que busqué hablar de esas 5 líneas, ¿cierto? La segunda es la escala. Y eso es lo que también ustedes ya se han encontrado en algunas partes de este ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si mi dibujo no cabe en el papel? El monstruo que hice es más grande que el papel. Perdón, ahí sí. Para eso tenemos la escala, básicamente. Si nosotros queremos dibujar algo que no cabe en un papel, uno puede, digamos, achicar básicamente ese elemento y manteniendo las proporciones de cada elemento de ese objeto que se achicó o ese espacio que se achicó. Eso permite, digamos, observar la totalidad, digamos, en un tamaño inferior. Eso es básicamente la escala. Ahora, la escala como tal tiene una definición desde el cálculo. Ahora, esta parte de la presentación yo creo que va a ser la más enredada. La realidad habla de 1 es a 1, 1, 2.1. Eso significa básicamente que la relación de 1 centímetro es básicamente 1 metro, ¿no? O sea, perdón, no, aquí me equivoqué, espérense. Sí, yo les dije que iba a ser complejo. Se me olvidó esta palabra acá abajo, ahí sí, ya, perdónenme la vida. 1 es a 1 significa que 1 centímetro es 1 centímetro. Esa es la realidad, ¿cierto? Eso es como, yo veo esto en 1 centímetro y yo lo dibujo en 1 centímetro. Así de sencillo. Es dibujar las cuestiones en su tamaño real. Nosotros, si quisiésemos dibujar una casa en tamaño de 1 a 1, nosotros tendríamos que poner una cantidad de papeles para poder dibujar la cuestión exactamente en el mismo tamaño. O sea, dependiendo de la casa que nosotros estemos hablando, sería un dibujo enorme, ¿cierto? Para ello es que nosotros, por ejemplo, aplicaríamos una escala, que en vez de 1 a 1, ¿cierto? Decir que 1 centímetro equivale a 100 centímetros. En rigor eso vendría a ser 1 centímetro de mi dibujo implica que son 100 centímetros de la realidad, 100 centímetros, 1 metro. Entonces la traducción que hago, si yo dibujo algo que mide 4 metros, en mi dibujo mide 4 centímetros. Ahí yo creo que se entiende un poco más. Nosotros establecemos esa relación entre lo que existe en el papel / lo que existe en la realidad. Y con eso nosotros podemos establecer esas como divisiones, ¿cierto? Y nosotros nosotros tenemos a nuestro haber de muchas escalas. Por ejemplo, tenemos las 10 es a 1, ¿cierto? 10 centímetros de nuestro papel equivalen a 1 centímetro de la realidad. 5 centímetros del papel equivalen a 1 centímetro de la realidad. 2 centímetros del papel equivalen a 1 centímetro de la realidad. En eso nos quedaría básicamente el 2 es a 1, un dibujo que duplicaría el tamaño, ¿cierto?, de lo que nosotros vemos en la realidad. Porque básicamente lo que digo es que 2 centímetros del papel equivalen a 1, o sea, estoy duplicando lo que es 1 centímetro de la realidad en el papel, que significa 2. O sea, 5 a 1 es mucho más grande y 10 a 1 es básicamente amplificar un plano un objeto o un espacio 10 veces su tamaño. Esto nos serviría como para hablar de cosas chicas, ¿no? Si alguien quiere dibujar con un extremo detalle, por ejemplo, algo como una caja de fósforo, necesitaría tener una escala de este orden, ¿no? Una escala que los centímetros del papel son más grandes dentro de esa división que los centímetros de la que la realidad, ¿no? Que es lo que estamos buscando representar. Ahora, nosotros como arquitectos normalmente usamos más la otra escala, porque hablamos de espacio. Nosotros dibujamos cuestiones que son grandes en rigor, no dibujamos objetos pequeños, sino que dibujamos espacios un poco más grandes.
1 centímetro de mi papel puede equivaler a 25 centímetros del papel, o sea, de la realidad. 1 centímetro del papel puede equivaler a 50 de la realidad y así. Las escalas que están en este momento en la pantalla son las escalas más utilizadas por nosotros. Si nosotros queremos establecer un plano, hacer un dibujo técnico, ¿cierto? De, por ejemplo, una habitación, lo común es utilizar escalas que son de este orden, lo común. Y aquí voy con esto, que no se usa, por ejemplo, una escala 1 es a 13, o una escala 1 es a 32, 1 es a 42,5, ¿no? Normalmente las escalas que usamos nosotros como arquitectos, porque el código, chiquillos, ¿cierto? Porque nosotros queremos hacernos entender, porque este plano lo tomaría alguien, ¿cierto? Y seguramente tendría un escalímetro, que es lo que yo les decía, háganse de uno de ellos. Entonces podrían agarrar el papel y con el escalímetro establecer y entender esa medida desde el papel para poder pensarlo de manera tridimensional de nuevo. Lo normal son estas escalas que se ven. Sí, la 1 es a 10 también, sí. En realidad siempre cualquier escala que termina como en 0 o en 5, bueno, en 25 nomás, no, escala 1 a 35, nunca he visto en realidad. Pero si normalmente si termina en 0, o sea, 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 150, 200, estaría como más o menos bien visto. Pero estas son las que son las más comunes, chiquillos. Para hablar de detalle existen algunas más chicas, sí, antes del 1.25, pero para el ejercicio que vamos a ver ahora, estas son las escalas que más se trabajan. Nosotros aquí podríamos tener en 1.25 un buen dibujo, un escantillón o un buen dibujo de, por ejemplo, una de las habitaciones de sus casas, ¿cierto? En escala 1.50 podríamos tener básicamente un buen dibujo de la casa en su totalidad. 1.200 ya nos permitiría entender la casa quizás como con el patio, ¿cierto? 1.500 podríamos tener la casa, el patio y también quizás la relación con la casa de los vecinos, mirando ya la cuestión desde afuera, ¿cierto? 1.1000 podríamos tener ya la calle y 1.10.000 podríamos tener el barrio o incluso la ciudad. Entonces, dependiendo de la escala es lo que se dibuja, que es lo que yo voy a conversar un poquito más después. Y ustedes saben cómo calcular, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Se me fue. Proporciones. Básicamente, si yo tengo una duda, si yo tengo la escala 1 a 25, ¿cierto? Y algo me mide, no sé, digamos 5 centímetros. Entonces, yo para ver eso, lo que hago es pongo el 5 en lo que mide en la realidad, ¿cierto? Abajo, ¿no? 5 lo multiplicaría por 1 y lo dividiría por 25. Entonces, ¿saben esa cuestión de la cruz de las proporciones? Eso está como en octavo básico. Pero básicamente así es como se resuelve cualquier medida, ¿cierto? Si es que no tienen un escalímetro, en cuyo caso sería mucho más fácil. Ustedes dicen esta cuestión mide 4 metros y luego para dibujar desde el escalímetro dicen, ok, ¿dónde están los 4 centímetros que equivalen a 4 metros? Y está listo, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Uno busca multiplicar Y con el 1 y luego busca dividir con 25. Y ahí tú tendrías, digamos, la relación entre lo que mide la realidad y lo que tú vas a dibujar en el plano en escala 1 a 25. Por supuesto que esto puede ser aplicado con 1 a 100, con 1 a 500, con 1 a 1000, con 1 a 10.000, etc. Pero básicamente lo que se busca es multiplicar para arriba y dividir para abajo. Ahora como tal la escala, y era un poquito lo que me estaba adelantando antes. Escucho. Tengo una duda. Es que yo ayer, cuando estaba haciendo la de las elevaciones, la escala lo hice, o sea, cada medida de cada lado la dividí en dos. Al final igual quedó en las mismas proporciones. ¿Eso igual está bien o no? Habría que ver ese caso. Yo entiendo que sí, debería quedar bien, porque básicamente estoy aplicando en una escala que debería ser 1 a 50, ¿no? O no, perdón, Sí. 1 a 5, no sé, 1 a 2. Dividir la cuestión a la mitad. Sí, debería ser. No entendería por qué no. Pero habría que verlo. A lo mejor tuviste un error entre medio, no sé. Pero sí, uno podría pensar, por ejemplo, ya esta cuestión mide 4 centímetros, o sea, 4 metros, lo voy a dividir en 2, dibujaría un dibujo de 2 metros. Eso sería aplicar la escala 1 a 2. Pero sí. Ahora ustedes para los dibujos que se les vienen, van a aplicar harto la escala 1 a 50, la escala 1 a 100, la escala 1 a 25 para algunas cosas, escala 1 a 10 también podría aparecer. Y bueno, en rigor las que anoté ahí. Básicamente esas son las escalas. Por eso yo les decía que quien pueda que se haga de un escalímetro, porque el escalímetro les da el truquito ahí al tiro. Con ese se pueden saltar y dibujar las cosas de inmediato
poniendo el escalímetro en la escala que ustedes están dibujando y nunca cambiarla, por supuesto. Ahora, para la escala, que era lo que estaba como buscando mencionar, ¿cierto? Existen gráficas para cada escala. Nosotros no podemos dibujar algo en escala 1 a 100, algo que se dibujaría en escala 1 a 100 en un plano de escala 1 a 10.000. Ya me voy a explicar por qué. Oh, se me echó a perder el mouse. Genial, qué buen momento. ¿Por qué? Básicamente lo que se dibuja es lo que la escala dice. Si nosotros tenemos un dibujo que se ve grande, por ejemplo, ese mismo ejemplo que decían, tengo un elemento que lo reduje a la mitad, ¿cierto? No puedo poner el mismo detalle que existe en la realidad en una cuestión reducida a la mitad, ¿cierto? Porque tengo la mitad de espacio en rigor. Y nuestras líneas usan espacio, ¿cierto? Usan grosores. Entonces la escala es súper mandante, ¿cierto? Dice, si ok, dibujo la casa mirada desde chico, ¿no? Porque estoy dibujando todo el barrio, yo no voy a ser capaz de dibujar, por ejemplo, la cocina o el baño o el detalle del lavamanos, ¿cierto? En rigor porque no tengo espacio, porque la escala es tan grande que no me permitiría hablar de esos detalles. Ahora, esa escala que es mucho más grande nos permite ver otras cosas, precisamente lo que hablaba, ¿no? La relación que tiene, por ejemplo, esta casa con el resto del vecindario, con el resto del barrio, con el resto de la población, con el resto de la ciudad, con la relación con la calle, etcétera. No podría agarrar un plano de esa escala y hablar de precisamente cuál es la separación que está entre el water y el lavamanos, ¿cierto? Entonces la escala dice lo que se dibuja, y esas son las dos grandes herramientas, digamos, unidas en este elemento. Si nosotros vemos este plano, claro, este plano, como lo vemos en pantalla, chiquillos, perdonen la pandemia, pero si esto estuviese ploteado, estaría ploteado en una escala 1 a 50, ¿no? Ploteado como el arte de, digamos, imprimir en papeles grandes, en plotter, ¿cierto? Estaría, digamos, dibujado en una escala 1 a 50. ¿Por qué? Porque el detalle que tiene el plano, ¿cierto? Permitiría ser visto escala 1 a 50 con total legibilidad, ¿cierto? Si este plano hubiese tenido mucho más detalles, hubiese tenido que ser un plano mucho más grande, 1 a 25 o 1 a 10, para poder permitir que cada detalle tenga su espacio para ser mostrado. Este detalle que tiene hoy la planta que estamos viendo en la pantalla, en rigor no podría estar en un plano 1 a 1000, porque el plano 1 a 1000 vería la casa tan chica que sería un manchón, básicamente, un manchón de tinta. Entonces, a eso es lo que voy. Lo importante de la escala y de determinar la escala implica que nosotros, desde la determinación de ello, sabemos qué son las cosas que hay que dibujar y qué cosas no son las que hay que dibujar. Y para eso, chiquillos, es práctica. Y para eso, chiquillos, está este curso y está esta parte del curso, ¿no? Para poder precisamente empezar a darnos cuenta, si nosotros dibujamos una casa a escala 1 a 100, no es lo mismo que dibujarla a escala 1 a 50. No es lo mismo dibujar una casa a escala 1 es a 2 que 1 es a 1000, porque las cosas que se dibujan dependerán del tamaño que nos permite el dibujo para poder poner sobre ella. Estableciendo esa diferencia, ¿no? Entre un dibujo de una vivienda, ¿cierto? De una casa que tiene un patio interior, debe ser hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos pasillos, ¿cierto? Y como que hay una relación súper interesante, bueno, es más como un restaurante en realidad, pero una relación súper interesante entre interior y exterior. Después de ello, es que precisamente como la escala dice lo que se dibuja, es que tenemos, por ejemplo, este plano, ¿no? Que dibuja solamente una mesa, entonces está en una escala muy distinta al plano anterior. Si este estaba en la anterior escala 1 a 50, este debería estar fácil entre escala 1 a 10 o 1 a 5, ¿cierto? Porque el detalle que permite ver las cosas desde más cerca es distinto. Y yo puedo estar hablando de la forma del Game Boy que está ahí o del computador o la ubicación de las teclas, ¿cierto? Porque estoy tan cerca de esa mesa que me permite dibujar ello. No podría dibujar aquí cuántas teclas tiene el computador que está aquí en esta oficina de administración, ¿cierto? A eso es lo que me refiero. El dibujo, la escala, te dice qué es lo que te permite mostrar ese plano, qué es lo que te permite mostrar esa elevación, esa planta, ese corte. Y ahí ustedes en maestría, chiquillos, de ahí van a empezar a cachar, ya, para poder mostrar esto necesito un plano que esté de escala 1 a 100. Con eso me basta para poder mostrar la diferencia de alturas de piso. En cambio, si estoy hablando de la conexión, digamos, de
no sé, digamos, dónde ponía la antena, el cable, no sé, por ejemplo, la antena satelital. Tú decís, ya, para eso necesito mostrarlo un poco más cerca. Ahí tendría ahí una escala mucho mayor para poder hablar precisamente de como Open Night, por ejemplo, esa antena satelital. A eso es lo que busco como comentar, digamos, en esta pasada. Y cierro con la Villa Mairea, ¿no? Que es una casa que Álvar Alto me parece particularmente interesante. Yo creo que sería bueno que todos empezaran a googlearlo un poco. Y googleen todos los arquitectos que se van mencionando en taller y aquí también. Álvar Alto y la Villa Mairea, ¿cierto? Es una vivienda re interesante. Ahora, después hablaremos mucho más de ella. Lo que me interesa... perdón, ¿qué hice? Ahí sí. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Es precisamente los planos, ¿no? Estos planos están dibujados, miren, fíjense aquí, escala 1:100, que es muy distinto a la escala 1:50 que vimos anteriormente. En escala 1:100, una vivienda se vería más o menos así, ¿no? El nivel de detalle desaparece de los elementos, ¿no? Y se habla de una cuestión de una composición más de la relación espacial y el lleno y el vacío que se generan entre esos muros que aparecen, ¿no? En relación con los espacios. Nosotros podemos tener una noción exacta de que este lugar tiene un perímetro, ¿cierto? Un muro de mucho más ancho, ¿no? Esto podría tener una manera de construir profundamente distinta que lo que ocurre acá, ¿no? Que es una cuestión más de tabique. Las ventanas se dibujan de una manera súper especial, las puertas se dibujan de una manera súper especial, porque esta escala, que es la escala 1:100, está como para mostrar la cuestión desde esa manera, ¿no? De cómo el piso, del primer piso de la Villa Mairea aparece, digamos, con, digamos, la forma de los recintos, ¿no? Con la forma de cada espacio. No alcanza a hablar 100% de otras cosas, como por ejemplo la ubicación del mobiliario, no alcanza a hablar de, por ejemplo, estas ventanas serán termopanel o serán ventanas de aluminio, de PVC, no sé. No me habla ya, esta puerta, digamos, será una puerta gruesa, una puerta delgada, el baño, qué tipo de vanitorio usa, etcétera. Lo que busca es hablar de otra cosa, de precisamente la relación entre espacios, ¿no? Y existen ciertas como texturas, ¿no? Que después en los planos se denominan hatches, con H, que básicamente lo que busca es, ok, sí, en este sector hay otro tipo de piso, ¿no? Que, claro, aquí no se menciona correctamente, quizás esto podría ser, digamos, hormigón, etcétera, pero busca establecer una relación directa entre este piso, que pasa a ser como uniforme, ¿cierto? Que lo dejan en blanco, con este otro piso que viene a ser como de roca, o este piso que viene a ser como de cerámica, ¿cierto? Eso es lo que busca este plano a escala 1:100. Insisto, perdonen la pandemia, porque si esto lo tuviésemos impreso, se vería un plano mucho más chico, ¿cierto? Que el plano 1:50, que básicamente el doble tamaño de escala 1:100. Entonces, por eso es lo que digo, es importante que empiecen a observar desde estos casos que mostré aquí y también con otros casos que busquen en plataforma arquitectura, ¿no? Les recomiendo encarecidamente que a diario se peguen una visita a esa página, plataforma arquitectura o ArcDaily. Hay un montón de casos, van subiendo casos de edificios bonitos y edificios feos, chiquillos, y también hay edificios feos ahí. Porque el criterio de ustedes, o sea, cada uno opina, ¿no? Pero lo que importa es que vayan y empiecen a familiarizarse, ¿cierto? Con esta manera de dibujar, con esta manera de pensar los espacios. Y esto es simplemente una planta. También existen las elevaciones, ¿cierto? Que están, digamos, dibujadas en una escala muy similar, o la misma, debe ser, que la anterior, ¿no? Y lo que busca la elevación de la Villa Mairea, en este caso, es precisamente mostrar, digamos, cuál es la diferencia, cuáles son los elementos que están más cerca, ¿no? Cuáles son las distintas texturas de cada elemento, ¿no? Que configuran esas fachadas, esas dos fachadas, ¿cierto? Y cuál es la relación de altura entre cada uno de los elementos, todo visto desde afuera, ¿cierto? Dónde aparecen las ventanas, cuál es la configuración de las ventanas, ¿cierto? La puerta, la topografía, ¿cierto? Porque pareciera ser que en la planta nosotros estamos hablando, hasta de estar en un lugar plano, pero nosotros con la elevación podemos darnos cuenta, en realidad esta cuestión nunca fue plana, ¿no? En realidad esta cuestión tiene una topografía re interesante que la casa busca hacerse cargo, ¿no? O sea, yo tengo un acceso aquí en un subterráneo, pero sin embargo acá tengo un acceso en un piso distinto. Entonces la elevación y la planta nos buscan y nos permiten hablar de la totalidad del edificio visto desde ángulos distintos, ¿cierto?
este pequeño planito que está arriba, ¿no? Me dice, esta vista es desde este lado y la vista de abajo es desde el sur, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente eso es lo que me interesa que hoy día comentarles, ¿no? Vamos a adentrarnos en esto ahora, en dibujar técnicamente los espacios, ¿no? Y para dibujar correctamente existe esta relación, básicamente, entre la línea y la escala. Yo voy a dibujar con determinadas líneas, o sea, según lo que la escala me determine y viceversa, ¿cierto? Eso digamos que es lo complejo de dibujar plano, pero es una cuestión que se agarra maestría una vez ya empiecen, digamos, a trabajar y repetir este proceso. Eso. Como les dije, la clase de hoy, precisamente lo que yo quería era mostrarles la introducción del dibujo técnico. La próxima clase va a haber una segunda parte de esta presentación del dibujo técnico. Ya vamos a adentrarnos en ciertos elementos de gráfica para que ustedes empiecen ya a ver, y lo que vamos a conversar después en la próxima clase también, cuál va a ser su encargo. Bueno, igual se los puedo decir ahora. Tienen que medir y dibujar su casa, así de simple. Porque no puedo mandarlo a medir y dibujar otro espacio. Así que empiecen a mirar ya sus casas porque van a tener que medirla y dibujarla. Sí, y después me van a aparecer una cantidad de preguntas, como por ejemplo, cómo dibujo los 2 pisos y bla, 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 bla. Escuché a alguien que habló por ahí. Sí, profe, que no escuché qué dijo. ¿De qué? ¿El trabajo? Mira. No, mira, no te preocupes. El trabajo lo voy a conversar en la próxima clase. Básicamente van a tener que dibujar su casa. Pero no lo voy a hablar ni con rúbrica ni con nada todavía, puesto que recién me entregaron este trabajo. Felicidades, chiquillos, descansen un poquito y paralelamente piensen un poquito en taller. Pero sí, básicamente el enfoque de ahora, desde el dibujo técnico, es hacerse cargo de dibujar los espacios de sus casas, ¿no? Con buena valorización de línea, con buen código, ¿no? Una puerta dibujada como puerta y no como cualquier cosa, una ventana, los muebles, etcétera. Ya vamos a hablar de eso con mayor detención. Eso. Sí, pues, este curso básicamente tuvimos nuestra introducción, vamos a entrar ahora de lleno en el dibujo técnico y luego vamos a rematar en croquis y en otras maneras, digamos, de representar. Así que en realidad no tengo nada más que decirles por ahora, tengo que ponerme a revisar sus trabajos, eso es lo que me pasa. Voy a dejar de compartir la pantalla y cualquier persona que todavía no envíe todavía. No piensen que hay una guillotina, simplemente tienen menos puntos básicamente por enviar más tarde. Pero igual pueden salvar. No den por muertos los ramos. Eso. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Profe, ¿podría ver si le llegó mi correo? Vale. Espérate, ¿quién me habló ahí? José Muñoz. José Muñoz. José Muñoz. José Muñoz. José Muñoz. Sí, al inicio de la clase dije que ya había llegado. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces quedan libres, chiquillos. Nos vemos en taller en la tarde. Y voy a ver los 5 correos que caché que todavía tengo por ahí de otros trabajos para poder revisarlos todos. Ningún comentario más de mi parte. Nos vemos, chiquillos. Gracias por la asistencia. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe.